todo este caso 4. Sí, profe, ya lo vimos. Profe, sí vimos, pero faltaba la fórmula matemática. La única fórmula que teníamos era esta, la de determinar el total de los intereses. En realidad aquí en este, está muy grande. En este método del interés cargado, la única fórmula que ustedes van a tener, digamos, como madre para determinar todo es la determinación de la cuota, ¿sí? Y en realidad, una vez que hacemos el cuadro de marcha, ustedes ven que todas las cuotas son iguales, que los intereses son iguales siempre sobre el saldo de deuda, o sea que siempre todos los intereses están calculados B por I, ¿sí? O sea, la deuda original por la tasa. Y la amortización surge por diferencia. En realidad también pueden considerar a la deuda dividido la cantidad de cuotas, porque en la misma fórmula vemos que si yo separo esta suma que tenemos en el numerador, la deuda más los intereses, que sería B por R por N, estos serían los intereses, y el denominador es la cantidad de cuotas, si lo separo, tendría B sobre N, que sería la amortización, todas iguales, de 250, por eso los 1000 dividido 4 serían los 250, que es la amortización, sería una amortización parecida al sistema alemán, amortización constante, y los intereses también son constantes, porque sería la otra parte de la suma, ¿sí? B por N sobre N. En realidad, todos los intereses es B por esa razón, esa tasa anunciada, pero que no es la tasa real de interés aplicada sobre el saldo de deuda. ¿Mm? Y con la misma fórmula también sacamos cómo determinamos la sumatoria del total de intereses que se pagan. Si pagamos n intereses del mismo valor de B por R, o B por I, ¿sí? La sumatoria es B por R por N, o B por I por N, que los 1000 por la tasa por la cantidad de cuotas, que son los 120 pesos. ¿Sí? Y digamos, ¿cuánto es el total pagado? Diríamos el valor de la cuota por N, ¿sí? Que son los 4. Estos serían todos los componentes que se podría calcular en este sistema. Que en realidad, y decimos, no reúne todos los requisitos del sistema, sino que es un método de interés cargado, es más aplicable al uso comercial que financiero, porque no se aplican los intereses correctos sobre saldo de deuda, ¿sí? Comercialmente sí, se utiliza para hacer un cálculo rápido, de estilo comerciante que no tiene idea de cómo efectuar los cálculos correctos financieramente sobre saldo de deuda, y además también es una forma de encubrir la verdadera tasa, es lo que siempre decimos. ¿Sí? Esos son los inconvenientes de este método. Para pocas cuotas, diría que no es incidente esa determinación de los intereses, como en este caso que son 4 cuotas, pero cuando el número de cuotas se hace grande, sí van a ver mayor la diferencia, porque vemos que la tasa va creciendo a medida que la cantidad de cuotas. Entonces, si piensan que va a ser en 12 cuotas con este sistema, la tasa va a crecer mucho, ¿sí? Vemos en esta que es de 4 cuotas, del 3 pasa al 4%, al 6%, al 12%. ¿Se imaginan si seguimos haciendo hasta la cuota 12? ¿Sí? No va a crecer en la misma proporción, pero sí va creciendo con la cantidad de cuotas. ¿Sí? Profe. Sí. Por eso el comerciante, por lo menos los que venden electrodomésticos, prefieren vender a 21 cuotas, donde ellos tienen más margen, supongo, porque yo estuve controlando entre 12 y 21, hay mucha la diferencia de precio. Si aplican este sistema, sí, seguramente. Yo pienso que sí aplican este sistema, porque si no, no hay forma de conocer la tasa, porque le dicen precio contado, el mismo, 6 cuotas, el mismo,
12 cuotas, el mismo. Pero si es a 21 cuotas, ya cambia. Yo estuve mirando en una casa de electrodomésticos. Ajá. Y sí, probablemente están haciendo esto que ya lo financia directamente la casa. Lo que pasa es que las otras, a 6, 12 cuotas, lo hacen con tarjeta de crédito y entonces no pueden modificar el valor. La tarjeta directamente es la que financia. Si bien cada tarjeta de crédito tiene una tablita que les da a los comercios, ¿no? Depende del comercio, el tipo de actividad. No es que son todas sin interés, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender qué es lo correcto, cuál es la correcta forma de determinar los valores para que nos demos cuenta si están aplicando otro método que no es el que nos enuncia, ¿sí? Pueden decirnos una cosa y cuando vamos al cálculo decimos, pero no da. Si me decís que es un sistema francés, no me da con el sistema francés con esa tasa. Está empleando otra forma. Entonces, tenemos que descubrirlo antes de firmar un contrato de esa índole, ¿sí? Para decir, no, si me enuncias que va a ser con sistema francés, tienen que ser los cálculos de esta manera. Si es con sistema alemán, deben ser los cálculos de esta manera. O sea, para eso aprendemos cuáles son las correctas formas de determinar en cada uno de los métodos. ¿Sí? Entonces, en las tarjetas, cada banco o la que financie la tarjeta tienen su tablita, pero es conocida para el comercio nada más. Sí, aplican porque depende, no toda la tarjeta, ¿no? O sea, lo normal que es la tarjeta Visa, Mastercard, esa, tienen, digamos, cuando se aplican los ahora 12 o los créditos 12 cuotas sin interés a tasa cero, efectivamente lo hacen. Para el comercio le implica que al comercio le hacen descuentos de intereses, ¿sí? O sea, no es que el comerciante no sufre un descuento por los intereses por las cuotas, sí le hacen el descuento. Entonces cada comercio fija su precio en base a eso, ¿sí? Para esas 12 cuotas sin interés para el comprador, efectivamente son el del valor que le dan. Ahora, no significa que sea el valor real sin pago a 12 cuotas, como si fuese un valor descontado. En algunos casos. En otros sí. Hay que analizar cada caso en particular y hacer la averiguación, porque a lo mejor el mismo producto en una casa de comercio nos dan sin intereses en cuota y en la otra nos están recargando, ¿sí? Entonces hay que hacer lamentablemente los cálculos para determinar si efectivamente nos están calculando de manera correcta en función de lo que se anuncia. Sí, es verdad, en cada casa es distinto el precio. Ya estuve mirando eso. Es así, es así. Por los costos que tienen cada uno con las tarjetas, y es así. Ahí me preguntaron en el chat cómo sacábamos la tasa. Hacemos el cuadro en función de cómo hemos determinado la cuota, ¿sí? En este método de interés cargado. Hemos determinado la cuota con esa formulita de que la cuota la determinamos en función de a la deuda, le calculamos los intereses con esa tasa o razón que nos enuncian por la cantidad de cuotas y lo dividimos en cuotas. Sacamos el valor de la cuota y determinamos. El interés siempre calcula sobre el saldo inicial, la tasa por la deuda inicial, por eso son todos de 30. La diferencia sería la amortización. ¿Sí? ¿Cómo sacamos cuál es la verdadera tasa que se está cobrando? En realidad no hay una sola, sino que como la tasa de interés tiene que aplicarse sobre saldo de deuda, hemos armado esta columna de cómo va el saldo de deuda en función de que vamos amortizando con cada cuota. ¿Sí? A los 1000, en la primera cuota amortizamos 250, entonces nos queda un saldo con el pago de esta cuota, de la primera, de 750. Ahora, ahí deberíamos sacar el interés sobre ese saldo, pero no se calcula, si no, el sistema este método no está calculando sobre ese saldo. Entonces, ¿cómo determinamos la tasa que nos están aplicando para cobrarnos esos 30 pesos? Decimos, 30 dividido 750, ¿cuánto nos da? 0,04.
o sea, el 4%. Bien, cuando pagamos en la segunda cuota, amortizamos otros 250. Entonces, el saldo se nos baja a 500. El interés de la tercera cuota, que nos cobran 30 pesos, ¿cuánto sería el real interés, la real tasa que nos están aplicando para cobrar esos 30 pesos? 30 dividido el saldo al inicio. 30 dividido 500 nos da 0,06, o sea, el 6% la tasa que nos están explicando. Y de la misma manera para el último. 30 dividido el saldo al inicio, 250, nos da 0,12, que es el 12%, que sería la tasa sobre saldo de deuda. ¿Sí? Me están diciendo que no está grabando la clase. Es que cuando yo comparto pantalla ya... Recording in progress. Estábamos sacando dudas, pero gracias por avisar que habíamos parado la grabación. Bien, entonces, reitero que calculamos las tasas en función del interés que nos cobran realmente sobre el saldo de deuda que efectivamente tenemos. ¿Sí? Los 30 sobre los 1000 sigue el 3% en la primera cuota, pero después los 30 sobre los 750 nos da el 4% o 0,04. Los 30 sobre 500 nos da 0,06, que es el 6%, y los 30 sobre 250, 0,12, que es el 12%. Entonces vemos que no hay una sola tasa de interés, es como que nos van cobrando distintas tasas y a medida que aumenta la cantidad de cuotas, va a incidir más el valor de las tasas reales que nos están cobrando sobre el saldo de deuda. ¿Sí? Bien, esas son todas las falencias que tiene este método. ¿Sí? Así que lo denunciamos, lo tienen que entender porque lo van a ver en la realidad que lo aplican algunas casas de comercio cuando hacen la financiación propia, no con las tarjetas de crédito, sino cuando hacen esas financiaciones propias. ¿Sí? Que el vendedor probablemente no sabe ni cómo se hace el cálculo. El vendedor tiene en la computadora, pone los valores, cuánto vale el bien que queremos comprar, y la cantidad de cuotas, y ya el sistema le hace el cálculo y nos da el valor. Y nos dice, sí, te cobra el 3%, pero cuando hacemos los cálculos no nos da. Y es porque probablemente estén aplicando este método, ¿sí? Y que si lo hacen a muchas cuotas, van a ver que incide mucho más. Entonces, probablemente si es ese crédito, hágalo a corto plazo y no a tan largo plazo. Bien. Hoy tenemos que ver casos 5 y 6, que es la aplicación de los métodos que hemos visto ya hasta ahora, ¿sí? En un caso en particular, con una refinanciación para que veamos cómo operaría si estamos en un sistema y de repente queremos cancelarlo y pasar o en otra institución o con el mismo acreedor, refinanciar la deuda cambiando de sistema. ¿Sí? ¿Qué sería lo lógico que hagamos si en un determinado momento decimos, bueno, hasta aquí pagué con un sistema y ahora quiero cambiar a otro sistema de amortización? A ver, ¿qué se le ocurre que va a suceder? Lo que hacíamos en las refinanciaciones en el Práctico 2. ¿Qué necesitamos para cambiar de sistema? Necesitamos el saldo de la deuda a ese momento. Correcto. Tengo que saber el valor de la deuda o saldo de deuda. Exactamente me están respondiendo Javier y Raúl en el chat. Exactamente es lo que vamos a tener que hacer, sí o sí, lo mismo que hicimos con la determinación en el práctico 2 de saldo de deuda refinanciar. ¿Sí? Si hemos pagado una parte de la deuda, es lógico que tenemos un saldo y no toda la deuda. Lo primero que tenemos que determinar es el saldo de deuda. ¿Sí? Y reitero aquí la clave que le dimos para determinar un saldo de deuda.
El saldo de deuda se determina en el momento de pago de la cuota. ¿Cuál es la última cuota que pagué? Con ese pago de cuota determino un saldo. ¿Sí? No importa el sistema en el que esté. Con el pago de la última cuota que efectué, allí determino un saldo. ¿Sí? Si transcurre un tiempo y no he pagado, recuerden que se tienen que capitalizar intereses, o sea, hay que calcular intereses por mora, por atraso, depende de las condiciones del contrato. Pero mientras se va cumpliendo las cuotas, se va determinando, con cada pago se va determinando el saldo de deuda. ¿Sí? Después inciden las otras cuestiones de si se dejó de pagar cuotas, además, hay que sí o sí sacamos el saldo de deuda al momento de pago de la última cuota pagada puntualmente y a partir de allí calculamos intereses por mora. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer acá, pero ustedes, si ven casos adicionales, en algunos se dijo que se pagó hasta la quinta cuota o hasta el quinto mes y hay 3 meses de no pago y hay que capitalizar los intereses por ese tiempo, ¿sí? Con la tasa que nos indique por los atrasos por mora o con la tasa que estaba fijada ya entre las partes. Bien. Veamos entonces el caso 5 de qué se trata y vamos a ver cómo lo resolvemos. Una entidad financiera ofrece un préstamo a 3 años de plazo con desembolsos semestrales de interés y pago íntegro de capital al cabo del plazo convenido. Bien, hasta ahí. ¿Qué sistema se está aplicando hasta ese momento? Sistema americano. El americano. Bien, me están respondiendo también por el chat. Por lo menos la parte tradicional, ¿sí? Decíamos la parte de la izquierda que decíamos el sistema tradicional que es pago de interés y el pago total de la deuda al final del plazo. ¿Sí? Acá nos decía que se obtiene un préstamo de 100.000 y se realiza un ahorro con depósitos semestrales de manera que se cubre el valor del préstamo al plazo convenido. Es decir, está también el ahorro, hacer el fondo ese de ahorro para, a través de esas cuotas voluntarias para poder pagar la deuda al final del plazo. Bien. Hasta ahora todos los casos los hemos hecho con pagos semestrales de cuotas. Aquí aparece el tema de que se van a pagar los intereses semestrales, ¿sí? El plazo del préstamo es 3 años, pero tenemos que determinar cuántos semestres vamos a pagar esas cuotas obligatorias, y lo mismo que nos dice que el ahorro también se hace con depósitos semestrales, o sea que acá el periodo no es mensual, sino que es semestral. ¿Sí? Las tasas de interés activas y pasivas ofrecidas por la misma son la activa el 5% y el 3% semestral ambas. ¿Sí? Entonces tenemos tasa activa 5% semestral, tasa pasiva 3% semestral. Después nos dice que transcurridos 2 años de la operación se decide cancelar el préstamo anterior a través de la gestión de un nuevo crédito en un banco comercial. Ahí se nos está planteando refinanciarlo con otro crédito para cancelar este y entrar a otro crédito para financiar ese saldo de deuda. ¿Sí? El cual ofrece una financiación con amortización progresiva cuatrimestral. Amortización progresiva. ¿Qué sistema es? Amortización progresiva o creciente. Francés. Francés, correcto. También están respondiendo en el chat. Se ve que han entendido bien las clases anteriores. Hoy están despiertos, participativos. Me encanta. Quiere decir que se va a entender todo lo que hagamos hoy día. Pero acá hay otro llamado de atención. Nos habla que los pagos de la financiación esta, con el sistema francés, es con pagos cuatrimestrales. O sea, la cuota se paga cada 4 meses. ¿Sí? Y nos dan la tasa de interés
4% cuatrimestral. Por lo menos no nos hacen trabajar con la tasa, ya nos están dando la tasa del periodo. ¿Sí? Perdón, ahí hay un micrófono. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos que en la refinanciación con el sistema francés van a ser las cuotas cuatrimestrales, ¿sí? Y se va a cancelar en un plazo de 12 meses. O sea, en 12 meses, ¿cuántos cuatrimestres vamos a tener? 3 cuatrimestres, ¿sí? O sea que 3 cuotas se va a cancelar el segundo préstamo ese con sistema francés. Determinar el monto a financiarse en el banco comercial y confeccionar los cuadros de amortización. Es decir, tenemos que determinar ambos, ¿sí? Del primero y del segundo sistema. Bien. Ustedes tenían en la Moodle esta hoja para terminar de completar, ¿sí? Con los cuadritos listos para completar. Vamos directamente a cómo vamos a trabajar todo. Entonces, el crédito es de 100.000 originalmente y nos decían 3 años de plazo, pero nosotros al N lo tenemos que establecer en función de cantidad de cuotas. El N para nosotros es cantidad de cuotas, no solo tiempo, sino periodos. Y nuestros periodos son semestrales, tenemos que expresar ese plazo en 6 semestres. Vamos a tener que pagar 6 cuotas semestrales para la cancelación de este crédito y al cabo de los 6 semestres recién se debería cancelar porque es con sistema de americano con constitución de fondo de amortización. La tasa activa el 0,05 semestral, la pasiva 0,03 semestral. Tenemos que determinar cuota obligatoria y voluntaria. La cuota obligatoria, que ya sabemos que son intereses, es el total de la deuda que se mantiene constante en el sistema por la tasa activa, 100.000 por 0,05, 5.000 de cuota obligatoria, que la vamos a ver en el cuadro, completada todos los periodos igual, 5.000, 5.000, 5.000. Y el saldo de deuda en este sistema tradicional se mantiene constante, ¿sí? Después vamos a ver lo que sucede con el fondo de amortización, que en realidad va haciendo reducir el saldo, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta solamente la obligación de pago de intereses, la deuda esa con el acreedor se mantiene constante, además de que constituyamos el fondo. No amortizamos nada y la cuota total, digamos, de esta parte del sistema sería solo los intereses, ¿sí? Cuidado que el plazo total era 3 años. Teníamos que pagar 6 cuotas semestrales. Pero en el caso nos plantean que al segundo año se da el corte y pasamos a refinanciar con otro crédito, ¿sí? Cancelamos el saldo de este sistema y nos vamos a otro banco comercial para cancelar el saldo, ¿sí? En otro banco. En realidad, el otro banco nos da la plata del saldo, cancelamos con este acreedor y nos queda el nuevo crédito para cancelar en el otro sistema francés. No hay amortización acá porque estamos en la cuota 4, no hemos llegado a la 6ª cuota, ¿sí? No pagamos todavía toda la deuda, sino que simplemente hemos pagado los intereses de los 4 periodos semestrales, ¿sí? Y hemos ido constituyendo el fondo con esos depósitos semestrales que calculamos cuánto es el valor de la cuota voluntaria en función de que vamos a tener que formar los 100.000 pesos de capital. Este cálculo no lo hacemos pensando que a los 2 años no vamos a terminar este sistema. Ese cálculo, perdón, lo hacemos pensando que vamos a respetar el pago de las 6 cuotas, ¿sí? Digo esto a los efectos de que no se les vaya a ocurrir que, como ya nos dicen que dentro de 2 años lo transformo, entonces no voy a tomar 6 cuotas para calcular la cuota, sino que tomo 4.
No. Originalmente hay que leer las condiciones pactadas porque eso es lo que sucede en el momento cero. Estos cálculos los hago en el momento original, que tomo el préstamo, para determinar cuánto tengo que depositar semestralmente para llegar a formar ese capital de 100.000 pesos. No lo sea dentro de 2 años, no lo hago dentro de 2 años, lo hago en el momento original, cuando tengo las condiciones originales del primer contrato. Cuidado con esa lectura porque es un error común, ¿sí? Que si se plantea una refinanciación, yo originalmente hago todos los cálculos que corresponden al sistema a aplicar desde el origen, que es que sea la condición. Cuando transcurre el tiempo y pasa algo, ya es una situación posterior, ¿sí? No es la situación original que me permite hacer los cálculos del sistema, ¿sí? Entonces, calculamos en función de esa imposición de 6 cuotas, los 100.000, con ese de 6 a la tasa pasiva del 0,03, la inversa, recuerden, ¿sí? En realidad es la deuda será igual a la cuota voluntaria por el SDNI, ¿sí? Como calculamos la incógnita de la cuota, hay ese pasaje de término. Bien, el valor de esa cuota voluntaria es de 15.459,75. Y la cuota total sería la suma de la cuota obligatoria más la voluntaria, que nos da 20.459. ¿Sí? Eso es a los efectos. Si me preguntan cuánto serían los valores a depositar, ¿sí? O a abonar cada 6 meses, que es estos pagos semestrales, tanto de los intereses como de la cuota voluntaria, para completar el sistema. El cuadro de marcha que completamos con las cuotas voluntarias todas del mismo valor y los intereses que se van generando sobre lo que tenemos en el fondo. Depositamos la primera cuota, como la deposito de manera vencida, al final del semestre no calculo intereses, sino que está ese valor. Ese valor depositado va a generar intereses para el próximo semestre. Entonces, este valor de 15.459 por la tasa del 3% me determinan los intereses que capitalizo en el segundo semestre. Le sumo la cuota que deposito a los 12 meses del segundo semestre y me da el total acumulado en el fondo. Eso genera intereses para el próximo semestre, ¿sí? Desde los 12 hasta los 18 meses depositados, calculo el 3% de los 31.941. Le sumo el depósito que hago en ese tercer semestre y me da los 47.000. Y esos 47.000 por la tasa del 3% me da los intereses del 18 hasta el mes 24, 1.433. Sumo el valor de la cuota y llego a los 64.677,83, que es lo que tengo en el fondo. Ahora, ¿cuánto es el saldo de deuda? Yo lo puedo determinar haciendo esa columna de saldo de deuda en función de la deuda original de 100.000, ¿sí? Menos lo que voy teniendo en el fondo. Es decir, ¿cuánto tengo en el primer semestre? 100.000 menos los 15.459 me da el saldo a ese momento, ¿sí? Y así, con el segundo, los 100.000 menos lo que tengo en el fondo, menos 31.000, serían los 68. Cuando pago cuando cumplo el tercer semestre, los 100.000 menos los 47, o sea, siempre el resto lo que tengo acumulado en el fondo con sus intereses, no solo los depósitos, sino con los intereses respectivos hasta ese momento. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta este último, en la cuarta cuota semestral que se deposita, y allí tendría el saldo de deuda, ¿sí? Que debería conseguir obtener ese otro préstamo para poder cancelar y después en el otro banco cumplimentar con el cumplimiento, el pago de ese otro préstamo, ¿sí? ¿Cómo determino por fórmula? Esto que lo voy haciendo por resta, por diferencia directamente,
¿sí? O a través de este cuadro, ¿cómo lo determino ese saldo de deuda? Teniendo en cuenta el fondo, ¿sí?, de amortización. Yo digo que el saldo de deuda, porque en realidad en este sistema, si vemos la parte tradicional, la deuda se mantiene constante hasta el final, que la cancelo de una sola vez. Y el fondo es un ahorro que voy haciendo yo, una imposición que la hago en otra institución, como para completar ese valor de la deuda. Entonces, en realidad surge por diferencia de lo que estuvimos haciendo en el cuadro, pero por fórmulas, digamos, por el modelo matemático que empleo, yo sé que ese fondo de amortización es una imposición, ¿sí? Es una imposición de el valor de la cuota voluntaria, la cuota que voy depositando es mi cuota de esa imposición, ¿sí? Esa cuota voluntaria, por el SDKI me va a dar, si yo hago un depósito, 2, 3, 4, cuánto es el monto ahorrado, ¿sí? Es una imposición. ¿Cuánto es ese total acumulado en función de si ya deposité una cuota, 2, 3, 4, 5 o hasta 6? ¿Sí? Originalmente yo lo pensé con 6, hice el cálculo con 6 cuotas, ¿sí? Por eso que me dio el valor de la cuota. Ahora, en este momento, ese fondo, que es lo que tengo ahorrado, hasta el momento, hasta el final de los 2 años, son con 4 cuotas voluntarias, deposité 4 cuotas semestrales. Entonces, esas cuotas de 15.459 por esa imposición de 4 cuotas a la tasa del 3%, esa tasa pasiva, me da el valor del fondo, que son los 64.000 que hemos hecho en el cuadro, ¿sí? Los 100.000 menos esto que está en el fondo, me queda el saldo de 35, que coincide con lo que hicimos en el cuadro. ¿Se entendió? Probablemente, si les toca en el parcial algo parecido, no necesitan hacer todo el cuadro, sino que si les decimos que se hace un crédito para 36 cuotas y hay que sacar el saldo a la cuota 30, y van a estar toda la tarde haciendo las 30 cuotas, no van a hacer el cuadro de las 30 cuotas. Directamente sacamos el saldo de esta manera, ¿sí? Primero determinamos el valor de la cuota, ¿sí? Pensando que si el crédito a 36 cuotas lo hago con un S de 36, ¿sí? Esta determinación es el S de N con la tasa pasiva y N en las condiciones originales. Si era 36 cuotas, hago un S de 36, ¿sí?, para determinar el valor de la cuota. Tendría que hacer todo el cuadro, pero no lo voy a hacer, no voy a llegar hasta la cuota 30. Directamente digo, bueno, si se pagó hasta la cuota 30, ¿cuál es el saldo ahí? Bien, hago el valor que determiné de la cuota por un S de 30 a la tasa esa que está conveniente. Y de esa manera saco cuánto es el total ahorrado en el fondo. ¿Sí? La deuda, le resto el total ahorrado y me da el saldo. ¿Comprendido eso? Sí, profe, sí se entendió. Bien. Porque si acá ponemos para calcular cuánto es el fondo, el total de las cuotas, y estoy consiguiendo los 100.000. ¿Sí? Ese era el primer objetivo, pero ahora tengo que poner acá la realidad, es decir, cuántas son las cuotas reales depositadas para determinar ese saldo. Bien. Entonces, 35.322,17 sería el saldo, que voy al nuevo banco, ¿sí?, a ese banco comercial que decía, y saco el crédito con sistema francés. Me dan los 35.000, voy, cancelo al acreedor, acreedor americano, y ahora tengo esta nueva deuda, ¿sí? He refinanciado con este nuevo crédito. La deuda de 35.322, lo voy a pagar en un plazo de 12 meses, pero que se pagan cuotas cuatrimestrales, o sea que tengo 3 cuotas cuatrimestrales, ¿sí? A los 4, los 8 y a los 12 meses pago esas cuotas, y la tasa es el 0,04 cuatrimestral. Cuidado que si en el enunciado me hubiesen dado una tasa efectiva anual y yo debería calcular las cuotas, en el anterior crédito tenía que calcular una tasa efectiva semestral y ahora calcular una tasa efectiva cuatrimestral.
A alguien se le ocurrió hacer un pequeño dibujo ahí. Bien. No se me suspende. A ver. Empezamos de nuevo, porque si no... Bueno, si es un sistema francés, lo que debo determinar es el valor de la cuota, ¿sí? Sabiendo la deuda, sabiendo la cantidad de cuotas cuatrimestrales y la tasa cuatrimestral, empleo el modelo para determinar la cuota. La cuota igual a la deuda por el ADNI a la inversa, que recuerden que eso es lo que denominamos, que lo denomina Janeski y otros autores, la función cuota. El ADNI inverso, el ADNI a la menos 1, es lo que denominamos la función cuota, porque nos permite determinar cuál es el valor de la cuota, ¿sí?, por cada peso de préstamo que tenemos. Es decir, si nos dan un peso de préstamo, el B sería 1, y el ADNI a la menos 1 sería la cuota que tengo, el valor de la cuota que tengo que pagar para cancelar ese peso de deuda en las N cuotas y con la tasa ahí. ¿Sí? Es un concepto teórico, pero que se lo remarco porque es pregunta de examen. Está en la bibliografía. No es invento, no es algo que raro. Y si lo aplicamos tanto en la práctica, tenemos que entender qué es lo que estamos aplicando, ¿sí? Porque si yo digo que en vez de 35.000 saco un peso, y el ADN, ese valor me va a dar 0, algo, la cuota que debo pagar para cancelar ese peso de deuda en 3 cuotas a la tasa del 4%. ¿Mm? Bien, como aquí el crédito es de 35.322,17, lo multiplico por ese A de 3 a la tasa del 4% a la menos 1, recuerden que hay que invertir el ADNI, ¿sí? El denominador pasa a ser numerador y el numerador al denominador, ¿sí? O hagan todo el cálculo y después eleven a la menos 1 o hagan la inversa 1 sobre X. Cuidado que ese es otro error común también en el parcial, sobre todo en esto que van a estar un poquito acelerados, que no tienen las 2 horas como en el presencial. Pero los casos son más sencillos. Entonces, lo que sí o sí tengo que calcular bien es la cuota. ¿Qué les diría yo como algo que lo primero que tienen que pensar ustedes, si esa cuota que determine me permite cancelar o lógicamente tiene la cancelación de la deuda más los intereses? Yo digo, 3 cuotas, ¿sí? He calculado 12.728. Si tengo que pagar 3 cuotas cuatrimestrales de ese valor, 3 por 12.728, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto voy a pagar? A ver, hagamos el cálculo. 12.728,29 por 3 me da 38.184,87. Me tiene que dar mayor al valor de la deuda, ¿sí? Porque si no me da mayor, no voy a pagar ni la deuda. Y tiene que dar mayor porque es la deuda más sus intereses. Mínimamente tiene que ser superior, porque me tiene que permitir pagar los intereses y pagar la deuda. Si ese valor ustedes lo multiplican por la cantidad de cuotas y le da menor a la deuda, hagan los cálculos de vuelta porque están mal hechos. ¿Sí? Mínimo cálculo que deben hacer para estar seguros que el valor de la cuota que determinaron está bien. ¿Sí? Que si ustedes dicen, este cálculo les dio 6.000 y dicen 6.000 por 3, 6 por 3, 18.000 y no llego a pagar
un poquito más de la mitad y no cancele la deuda. Y los intereses tampoco. Entonces, hago los cálculos de vuelta porque probablemente en algún lugar me equivoqué con la calculadora. ¿Se entendió esa comprobación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Cómo completar el cuadro? Sistema francés, ya lo hemos visto. Es sencillo. Inicio el saldo en el inicio del primer periodo con la deuda total. La columna de los intereses es el saldo de deuda al inicio por la tasa, por el 0,04. Me da esos 1.400 pesos de interés. Tengo el valor de la cuota, es decir, 12.728, que es constante. La amortización va por diferencia. O calculo, para corroborar que está correcto, ese T1, ¿sí? Que este T1 generalmente lo calculan por diferencia, o a través de la aplicación de la misma fórmula que empleamos para la cuota voluntaria del americano. Es ese T1. El T1 por el SDNI nos tiene que dar el valor de la deuda. O sea que, ¿cuánto vale el T1? La deuda por el S a la menos 1. SDNI a la menos 1. Es cómo calcular ese T1. ¿Sí? Y el acumulado es esta amortización, porque la primera. Ahora, ¿cuánto es el saldo? Es la deuda menos el acumulado, me da el saldo al inicio del segundo. ¿Sí? Recuerde que ese saldo no es con dos cuotas pagadas, es con una sola cuota. Lo determiné cuando pagué la cuota 1. Es el saldo al inicio del segundo periodo. Ese saldo, por 4. ¿Cómo puedo sacar este saldo también? Lo dijimos. Puedo determinar el saldo de deuda con la formulita de la cuota, el saldo de B sub K va a ser la cuota por el ADN menos K. ¿Sí? Valor actual de las cuotas pendientes, de las cuotas que faltan pagar. Pero cuidado que el N menos K, el N son la cantidad de cuotas, estas son 3. Y el K, yo pagué una sola cuota, pagué la primera, todavía no pagué la segunda. ¿Sí? Entonces, N sería 3, K sería 1, o sea que el A de 2, el valor de la cuota, 12.000, por el A de 2 a la tasa del 4%. Así saco este saldo. Es con una sola cuota pagada. N menos K, K es una cuota pagada. Ese saldo por la tasa me da el interés. Por diferencia sale la amortización. O también, si ya corroboré la amortización del primer periodo, a esa la multiplico por 1 más I, por 1 más 0,4, y me da el valor de la otra amortización. Y si a esta lo multiplico por 1 más I, de nuevo, por 1 más 0,4, me tiene que dar la próxima amortización. Esa es la forma que va creciendo. Ustedes corroboren eso, ¿sí? Que la amortización va creciendo. T1. El T2 es T1 por 1 más I. El T3 es T2 por 1 más I. ¿Sí? O T1 por 1 más I este y T1 por 1 más I al cuadrado, el siguiente. Bien. Y el acumulado es el T1 por el S de K. En este caso T1 por el S de 1. Para sacar el 2, el T1 por el S de 2. El T1 por el S de 3 me daría, ¿sí? En esta otra, cómo determinar los acumulados. ¿Por qué? Porque acá estamos haciendo un cuadro, pero si yo les pido los valores de la cuota 3 o de la cuota 20, no van a ser todo el cuadro, ya saben cómo calcular cada componente. ¿Sí? Tengo que emplear todo eso. Practiquen cómo calcular todo un renglón, ¿sí? Porque es un cálculo seguro de parcial. ¿Sí? En cualquier sistema, en el francés, en el americano, en el alemán, en el argentino también. ¿Alguna duda?
sistema, profe. Bien. A ver, ahora vamos a tener que dejar de compartir, tengo que ver otra cuestión. No sé hasta dónde tomé la asistencia, porque hoy no iba a poder estar el profesor Fernández. ¿Eh? Bien. Ahora teníamos el caso 6, es el último que nos quedaría para completar el práctico en la parte de sistemas de amortización, y luego avanzaríamos con empréstito, que lo vamos a hacer el lunes, la clase del lunes. En este caso también la aplicación de, en un caso que tiene su variante, ¿sí?, de dos sistemas de amortización también, y no solo el sistema, sino que van a ver que hay una redacción de pago de la forma que veníamos haciendo en el práctico 1 y 2, ¿sí? Pagar a través de otra forma que no sea con un sistema, sino un determinado pago financiero. Dice, se realiza la auditoría de una operación financiera la que se encuentra cancelada a la fecha. Es decir, acá estamos planteando que vamos a revisar, no solo podemos hacer los cálculos iniciales, sino que podemos revisar si todo lo que se hizo en una operación financiera fue correcto o no, ¿sí? Porque así como teníamos un caso en el que se había extraído dinero para pagar los impuestos y después se repuso, y cuando queríamos calcular la tasa, si aplicamos todos los coeficientes, los factores de capitalización con las tasas que regían, no nos daba el rendimiento que nos tendría que haber dado la operación. Y era porque estamos detectando que hubo una extracción, ¿sí?, de dinero. Bien. La auditoría a veces es para comprobar si efectivamente se cumplieron con todas las condiciones de algún préstamo. Entonces, dice que esa operación consistía en un préstamo de 30.000 pesos que debía cancelarse en 3 cuotas iguales con vencimiento, ¿sí?, a los 6, 9 y 15 meses. A ver, me están diciendo 3 cuotas iguales, pero los vencimientos son a los 6 meses, a los 9 y a los 15 meses. Si dicen 3 cuotas iguales, ¿el sistema francés? Independientemente del vencimiento, 3 cuotas iguales, ¿sistema francés o alemán? Si son iguales, sería francés. Bien, cuota igual. No nos dice la parte de amortización, nos habla de la cuota. Sería francés y serían cuotas iguales. Bien. Pero el vencimiento, en el sistema francés, los vencimientos son periódicos, ¿sí? Estamos hablando de una renta que tiene esa periodicidad en el pago de las cuotas. Ahora, aquí nos dicen que el vencimiento de la primera cuota a los 6 meses, de la segunda a los 9 y de la otra a los 15. O sea, 6, 9, a los 12 no hay pago y a los 15 sí. Y si pago a los 6 me dirían, pero no es cada 3 meses tendría que voy a pagar los 3. Puede ser que haya habido 3 meses de gracia, ¿sí? Puede ser, pero si pensamos que puede haber ese periodo de gracia de 3 meses, después deberíamos tener el vencimiento a los 6, a los 9 y a los 12, no con los 15. Entonces en realidad no estamos aquí frente a un sistema francés, sino que
una forma de pago que deberemos calcular en principio las cuotas, ¿sí? Para saber cuánto eran los valores de las cuotas a su vencimiento, ¿sí? O sea, ¿cómo deberíamos hacerlo? Como hacíamos con los documentos. Pensar que la deuda total la financio en 3 documentos iguales, ¿sí? 3N, N1, N2 y N3 son iguales, pero tienen esa fecha de vencimiento, 6, 9 y 15 meses. No me están preguntando aquí que calcule cuál es el valor de los documentos, ¿sí? Sino que me dicen después que transcurrió 20 meses desde la recepción de los fondos, o sea, desde el origen que recibimos los 30.000 pesos, no se efectuó pago alguno, por lo que se procedió a refinanciar la deuda. Así es. Bien. Entonces, a los 20 meses tenemos que determinar el saldo de deuda. Si no hay ningún pago, debemos toda la deuda. Y además de la deuda, ¿qué más estaríamos debiendo? Los intereses. Correcto, los intereses, ¿sí? Los intereses por esos 20 meses, porque no hizo ningún pago. Bien. Se efectúa, entonces, no se efectúa ningún pago y se procede a refinanciar la deuda en las siguientes condiciones. Estas son las condiciones para la refinanciación, pero debo sacar el saldo de deuda más los intereses por el tiempo que ha transcurrido que se han devengado esos intereses. Y dice, esa refinanciación va a consistir en que el 20% se paga en un pago a los 4 meses. O sea, de los 20 al mes 24 se va a pagar el 20% de esa deuda con interés. Y el otro 30% se va a pagar en 36 cuotas mensuales mediante sistema de amortización progresivo. O sea, sistema francés, amortización progresiva. Sistema francés de cuotas constantes y amortización progresiva. Y el saldo, o sea, el otro 50%, en 48 cuotas mensuales mediante sistema de amortización americano. Es decir, que allí voy a tener en principio las dos cuotas, cuota obligatoria y cuota voluntaria. Determinar, a partir de la recepción del préstamo, la suma de dinero que se tuvo que disponer para pagar las obligaciones con el acreedor en el mes 24. O sea, desde el origen cero que se obtiene los 30.000, en el mes 24, ¿qué es lo que tengo que pagar? ¿Sí? Recuerden que ahí tenía que pagar ese vencimiento más qué cuotas me tocan pagar a los 24 meses. ¿Sí? B me pide el total de los intereses que se abonaron en el mes 30, será otro momento para que calculemos, y C el saldo deudor a los 50 meses. Y nos dan la tasa de intereses que fueron la activa del 5% mensual y la pasiva del 3% mensual. Reitero lo que ya les dije. Si nos llegan a denunciar tasa efectiva anual activa, tanto, y tasa efectiva anual pasiva, tanto por ciento, debo buscar las tasas a aplicar en función de los periodos de pago de cada uno de los sistemas. ¿Sí? Puede ser que haya, como en este caso, dos sistemas, y acá son todas cuotas mensuales, pero si hay un sistema mensual y el otro bimestral, o uno mensual y el otro semestral, y hay meses que pagaré el del sistema mensual, pagaré todos los meses, y si el otro es cuotas semestrales, y pagaré cada 6 meses. Hay 5 meses que no va a haber esos pagos. Entonces, tener en cuenta cómo funciona cada sistema y graficarlo bien. ¿Sí? Bien. A ver, acá voy a tener que compartirles otro archivito donde está la solución. Bien.
aunque como tal lo tengo en Word, va a funcionar de otra manera. Vamos a tener que sacarle todo. Entonces, la deuda es de 30.000, ¿sí? Tenemos cuota 1, 2 y 3 a los 6, 9 y 15 meses. Vamos al eje temporal y graficar. La deuda inicial de 30.000 en el momento 0. A los 6 tengo la cuota 1, a los 9 meses tengo la cuota 2 y a los 15 meses tengo la cuota 3. Una vez que hago ese gráfico, ahí veo efectivamente que ahí hay un salto a los 12 meses que no tengo cuota. Por eso me doy cuenta que no hay una renta, que no sería un sistema francés con diferimiento, ¿sí? En principio digo, no sería sistema francés porque hay un diferimiento, pero puede ser un diferimiento, una época de gracia, más un sistema francés, ¿sí? Y en realidad, si sería en esa cuestión, yo diría, a la deuda la capitalizo hasta el mes 3, y a partir de allí, la deuda, esos 30.000 más sus intereses, es un sistema francés con 3 cuotas, y acá la cuota estaría, ¿sí? Para determinar los valores de las cuotas. Pero como no se hizo ningún pago, y a los 20 meses se refinancia, yo tengo que analizar qué hago a los 20 meses. No me hace falta los valores de las cuotas, porque no pagué nada. Entonces, a la deuda original le capitalizo intereses hasta el mes 20. ¿Sí? Hagamos esa parte porque necesitamos saber ese saldo adeudado hasta el momento de la refinanciación. Entonces, el valor de la deuda refinanciada a los 20 meses va a ser el capital, el monto total de la deuda va a ser el capital adeudado, o C sub 0 por 1 más I a la N, o B por 1 más I a la N va a ser la deuda B al momento 20, B sub K, que sería B en el momento del saldo deudor a los 20 meses. ¿Sí? De cualquiera de las dos expresiones ustedes pueden utilizar para que quede marcado que es la deuda de 30.000 la capitalizo con la tasa de interés vigente por esos 20 meses. 30.000 por 1,05 a la 20. Y llego a este valor de 79.598. ¿Se entendió ese procedimiento? Y es el paso previo para la refinanciación. Determinar saldo de deuda con los intereses correspondientes. Si no hay pagos en términos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tengo alguna de esas cuotas pagadas? Ahí si pagué alguna de estas, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Primero tengo que saber cuánto es el valor de la cuota que pagué. Tendría que hacer el cálculo, ese que pensamos. ¿Cuánto es el valor? Esto es como si fuese un N1, un N2 y un N3, que debía actualizarlo, debía haber originalmente pensado. 30.000 es igual a esa cuota 1 actualizada por 6 meses, más la cuota 2 actualizada por 9, más la cuota 3 actualizada por 15. Y así saco el valor, como serían iguales, cuota 1, 2 y 3, factor común, y quedaría el valor de cada una de esas cuotas. Si pago la primera, por ejemplo, y no pago las otras, a esta la debo capitalizar hasta el momento de vencimiento, y a la cuota 3 capitalizarla hasta el momento de vencimiento. Esa sería otra forma de determinar si es que tengo algún pago. ¿Sí? ¿Se entiende ese procedimiento? En este caso no lo hacemos porque no pagué nada. Entonces voy a lo simple. A la deuda la capitalizo hasta el mes 20. Bien. Profe, ¿puede repetir en el caso de que se pague alguna cuota? Si pago alguna cuota, lo primero que tengo que saber es cuánto fue lo que pagué. ¿Sí? Si me dicen, pagó la cuota 1, el planteo que decía, 3 cuotas iguales, y no me da el valor de las cuotas. Debo sacar el valor de las cuotas. ¿Sí? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo calculo? Es como si la cuota 1 fuera un N1, un N2 y un N3. 3 pagaré. ¿Sí?
tengo que sacar 30.000 igual a este N1 o cuota 1 actualizó por 6 meses, más este 2 actualizó por 9 meses, más esta cuota 3 actualizada por 15. Esa suma de esos tres valores actuales me dan los 30.000. Esa es la operación original. ¿Sí? Gracias, profe. Una vez que sé el valor de la cuota, recién hago la determinación del saldo. Si pagué la cuota 1 y debo las otras dos, a cada una la capitalizo hasta el mes de refinanciación. Esta cuota, no sé qué valor, supongamos que le daba 15.000 pesos, 15.000 capitalizado por 1 más I. Desde el 6 hasta el 20 son 14 meses. Perdón, desde el 9 hasta el 20 serían 11 meses. Y la cuota 13, otros 15.000 por 1 más I a la 5, capitalizo. La suma de esas dos cuotas capitalizadas sería el saldo a refinanciar. ¿Sí? Porque desde el vencimiento transcurre el tiempo, debo capitalizar intereses. ¿Sí? Desde el vencimiento hasta la fecha de la financiación. Y si hay pactados punitorios, también calcular los punitorios desde el vencimiento hasta la fecha de refinanciación. Ese es el procedimiento. No quiere decir que van a tener que calcular así tan complejo. Este caso es complejo porque tiene todas las variantes para que ustedes piensen que alguna de estas puede tocarles a algunos, otra le puede tocar a otros, ¿sí? Ya que todos los casos son distintos. Bien, o algunas pueden toparse en la realidad en algún momento y puede tocarle algo que sea diferente a esto y que solo la realidad nos hace pensar de otra manera. Bueno, nos decían que el saldo ese de deuda al momento del mes 20 de los 79.000 lo pago de esta manera, ¿sí? Con el 20% que tengo que hacer un solo pago, un pago único a los 4 meses. O sea, debo pagar en el mes 24 ese pago que figura ahí. ¿Sí? El otro 30% de los 79.000, que son 23.879, lo voy a pagar con un crédito del sistema francés en 36 meses. O sea, voy a tener un sistema francés registrado desde a partir del mes 20 hasta el 56, 36 meses, cuotas mensuales vencidas. ¿Sí? Cuotas iguales, mensuales vencidas, porque el sistema francés tengo que calcular cuánto valen las cuotas, cada cuota. Y el otro 50% de los 79.000, o sea, 39.799, a través de un sistema americano en 48 cuotas mensuales. O sea que desde el mes 20 va el sistema americano hasta el mes 68 con cuotas mensuales vencidas. Y si es sistema americano, tengo las dos cuotas. Cuota obligatoria de intereses y cuota voluntaria para el fondo de amortización. ¿Se entendió? Copiaron el gráfico, no sé si en el gráfico lo tenían en la plataforma. Sí, este gráfico, profe. Ah, bien. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos pedían. ¿Sí? Nos decían que teníamos que determinar cuáles todas las obligaciones que tenemos que pagar en el mes 24. Es decir, vamos al mes 24. ¿Qué tengo? Tengo que hacer el pago ese único a los 4 meses, ¿sí? De ese 20% de los 15.000. Pero esos 15.000, ¿será lo que valía esos 15.000 en el momento 0? ¿En el momento 20? ¿O qué debo calcular si pasan 4 meses? ¿Debo capitalizarlo?
debo calcular, me digo, el 20% voy a pagar dentro de 4 meses, pero con sus intereses respectivos, porque los otros préstamos no le calculo para determinar las cuotas los intereses hasta cada vencimiento. Sí, a este también. Transcurre el tiempo, actúa la tasa. Entonces, a esos 15.000 le debo capitalizar intereses por los 5 meses. Así como pensábamos en el práctico 2 o en renta, cuando teníamos un pago extraordinario, a ese pago extraordinario, si ya tenemos fijado el valor, lo debo actualizar hasta el momento de la refinanciación o hasta el momento en que se están pagando la deuda. ¿Sí? Bueno, si hago a la inversa, para determinar el valor, debo capitalizar los intereses. Porque si no, todos estos valores me forman, los 3 valores, 15 más 23 más 39, me forman los 79.000, pero en el momento 20. O sea que esos 15.000, si lo pago posterior, debo capitalizar intereses. ¿Sí? Entonces, a los 15.000 le capitalizo el interés a la tasa activa, 1 más 0,05 por 4 meses, es una tasa activa mensual. Reitero, cuidado con los cálculos cuando le dan una tasa efectiva anual, porque hay que buscar la tasa mensual para hacer elevado a 4 meses. Y entonces, tengo que pagar 19.350,60 para cancelar esa parte del 20% de la deuda. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Luego pasamos al sistema francés, que nos decía que la deuda de 23.879 lo pagamos en 36 cuotas mensuales. Bien. ¿Cómo calculo el valor de la cuota? La deuda va a ser igual a la cuota por el ADNI, la cuota es el B por esa función cuota o la A a la menos 1, la inversa del ADNI. 23.879, que era ese saldo 30% para el sistema francés, ¿sí? Por la inversa de la A de 36 cuotas a la tasa del 0,05 mensual, tasa activa. En el sistema francés uso tasa activa, no tengo 2 tasas acá. El valor de la cuota, 1.443,15. ¿Y qué más tengo que pagar en el mes 24? También tengo el sistema americano, porque arranca en el mes 20 el sistema americano con 48 cuotas mensuales. Entonces, al sistema americano determino cuánto era el saldo, 39.799, la deuda que voy a hacer con el sistema americano, calculo la cuota obligatoria y voluntaria. Lo obligatorio son los intereses, B por I activa, ¿sí? Esa I' es una simbología que se utiliza en la bibliografía, como es la tasa activa, y allá tenemos la tasa pasiva, por eso solo figura como I, pero es la tasa pasiva. Entonces, en la cuota obligatoria, que son los intereses, B por I activa, 39.000 por 0,05, 1.990. Es la cuota obligatoria o cuota de intereses. Y la cuota voluntaria, ¿sí?, de este sistema americano es B, la deuda, por la inversa del SDNI pasiva. O sea, los 39.000 por la inversa del S de 48 cuotas a la tasa pasiva del 0,03. Cuidado que estas son 48 cuotas, el francés era 36. Detallecito de que tenemos que ir de nuevo al enunciado. Si tengo 2 sistemas, este sistema, ¿en cuántas cuotas era? Eran mensuales, bimestrales, el periodo, la cuota, la tasa.
están en relación. Yo tengo un SDNI o un ADNI, está relacionado el valor de la cuota, la cantidad de cuota, el periodo de la cuota y el periodo de la tasa. Todas esas cosas tienen que estar relacionadas. No puedo hacer algo distinto. No puedo usar una tasa anual para una cuota mensual y determinar cantidad de cuota en función de meses. Si es cuota mensual, la tasa tiene que ser mensual. Si es cuota semestral, la tasa semestral. ¿Sí? O, como hicimos, cuota cuatrimestral, buscar la tasa cuatrimestral. Tiene que ser la tasa del periodo de la renta. Bien, acá me da una cuotita. Vean qué valor mínimo da de la cuota, porque voy a pagar 38, voy a depositar 48 cuotas voluntarias de 381,20. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dije cuando calculo la cuota del francés? Yo voy a pagar 36 cuotas de 1.443. ¿Cuánto es el total que voy a pagar? 36 por 1.443. ¿Me permite cancelar los 23.000? Y ya le digo que sí, porque 36 por 1.000 nomás ya me da 36.000. Ya estoy por encima de la deuda. O sea que todo el resto son intereses. ¿Sí? Estaríamos en un valor aceptable. No sería una cuota totalmente errónea. ¿Puede estar por demás? Sí, no sé, lo verifico. Siempre hagan los cálculos de las cuotas un par de veces. ¿Sí? No se queden con el cálculo hecho una sola vez. Bien. ¿Y qué pasa con la cuota voluntaria? Yo acá deposito 48 cuotas de 381,20. Digo, 48 por 381,20 va a ser lo que yo voy a depositar. ¿Llego a los 39.000? A ver, hagan la comprobación esa. No, profe. No llego. ¿Y por qué no llego? ¿Y estará bien que no llegue? ¿Qué pasa con las cuotas voluntarias? ¿Es un fondo que yo tengo que pagar toda la deuda? ¿O voy depositando y espero que se generen intereses y recién se va a formar toda la deuda? No llega, son a favor nuestro. En el Claro, caso, voy a ganar intereses. Yo voy a depositar algo, pero más los intereses voy a llegar a los 39.000. O sea que si hago la multiplicación de 48 por 381 y me da más de 39.000, también está mal calculado. Tiene que dar menos, porque a los depósitos más los intereses tengo que llegar a los 39.000. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de comprobar esta cuota que esté dentro de lo lógico. Yo tengo que depositar menor valor, porque voy a ganar intereses en este fondo. Bien. Entonces, me decía que tenemos que determinar todo el total a pagar en el mes 24. ¿Sí? Es la sumatoria de todos esos elementos que hemos calculado. Es decir, ese pago único del 20% más los intereses, que eran los 19.350. Más la cuota del sistema francés, 1.443. Más la cuota obligatoria del sistema americano y más la cuota voluntaria de 381 del sistema americano, ¿sí? Más la cuota obligatoria de 1990 y más la cuota voluntaria de 381. Todos esos pagos debo hacer en el mes 24. Y si no puedo, tengo que cerrar la puerta y no atender ni WhatsApp, ni llamadas, ni nada, porque se me vence todo en ese mes. ¿Mm? Bien. ¿Qué más me pedía? El planteo, yo lo voy a ver. En el inciso B me pide el total de intereses
que se abonaron en el mes 30. Bien. Intereses que se abonan en el mes 30. Yo voy al grafiquito. Ya hice el pago este y cuando llegue el mes 30, ¿qué intereses tengo que pagar? ¿Qué compromisos tengo a partir, después que hice ese pago voluntario? Voy a pagar todos los meses la cuota del francés más las 2 cuotas del americano. ¿Sí? Cuando llegue el mes 30 también tengo todo eso. Como son todos mensuales, yo sé que tengo la cuota del francés más las 2 cuotas del sistema americano. ¿Sí? Cuota voluntaria y cuota obligatoria. Pero me piden que diga cuáles son los intereses que voy a pagar en ese mes en particular. Del sistema americano, ¿cuáles son los intereses? ¿La cuota voluntaria o la cuota obligatoria? La obligatoria. Correcto. Estos son intereses. Todos los meses pago esos intereses. Esto es un depósito que me va a generar intereses a cobrar, pero no a pagar. Me va a ir generando intereses. Pero los 381 no es intereses a pagar. Los intereses son los 1990. Ahora, en la cuota del francés, los 1443, ¿tiene algo de interés ahí incluido en esa cuota? Sí, están incluidos los Sí. intereses. La cuota que tiene 2 componentes, ¿no es cierto? Tiene parte de interés, que decimos I sub K más T sub K. Tiene los 2 componentes. Debo calcular el componente interés de esa cuota. O sea, hacer el renglón de ese mes y determinar. Ahora, cuidado, que al mes 30 yo voy a pagar, ¿qué cuota? Empecé en el momento 0. En el mes 21 pago la primera cuota, 22 la segunda, o sea, cuando llego al 30 pago la 10ª cuota del sistema francés. Está bien, son todas las cuotas iguales, pero los intereses que hay en la cuota 10 no son los mismos intereses que hay en la cuota 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque la amortización es progresiva y los intereses decrecientes. ¿Sí? Entonces, debo separar, segregar los componentes de esa cuota 10 del sistema francés. Entonces, veo el sistema francés y digo, la cuota tiene los 2 componentes, I sub K más T sub K. ¿Sí? Y en realidad, a su vez, ¿qué pienso? ¿Cómo saco el interés? Es la cuota menos el T sub K. Ah, pero el T sub K es progresivo creciente. ¿Y cuánto vale el T10? Está en función del T1, el fondo amortizante. O sea que es T1 por 1 más I a la K menos 1. ¿Y qué necesito? Entonces necesito sacar cuánto vale el T1. ¿Sí? Me voy a hacer un cálculo auxiliar. Necesito el T sub 1 para poder calcular, ¿sí?, cuánto vale ese T sub 10. Bien, el T1 surgía de que a la deuda le hago el T1 por el SDNI. O sea, el T1 es como calculo la cuota voluntaria del americano. Es B por el S a la menos 1. Bien, ¿cómo entonces, qué valor me da ese T1? 23.000, que era la deuda del francés, por el S de 36 cuotas a la tasa del 5%. Acá no tengo 2 tasas, estoy en el sistema francés. Tengo una sola tasa activa que me permite calcular todo, ¿sí? Cuidado, no se olviden en el sistema francés de usar tasa pasiva. No hay tasa pasiva en el sistema francés. En el sistema francés, todo lo calculo con una sola tasa, con la tasa del préstamo, que es la activa. Y me da, ¿cuánto vale el T1? 249,17. Y yo le diría, esta es una forma de calcular el T1. Hay otra forma más fácil, que es en función de la primera cuota. No decimos, todas las cuotas son iguales. Y si yo hago I1 más T1, ¿no puedo sacar cuánto vale el T1? Y el I1 es más fácil de sacar, porque es B por I.
es el cuadro, el primer renglón que hizo la deuda por la tasa, saco el I1. O sea que puedo sacar el T1 en función de eso. Cuota igual a interés 1 más T1. ¿Sí? Eso sale de los cuadros de marcha, ustedes ya lo saben calcular. Con esto sería una forma de comprobar que está bien calculado. Profe, Sí, ¿puedo calcular también el interés sacando el saldo al inicio de la cuota 10 y multiplicarlo por el I? exactamente. También lo puedo sacar. ¿Sí? Bien, y entonces voy a calcular el interés 10. ¿Cómo era? La cuota, 1443, menos ese T10, que era el T1 por 1 más I a la 10 menos 1. O sea, 249, que era el T1, por 1 más 0,5 a la 9. Y me da los 1046. La otra forma es, saco el saldo de deuda con 9 cuotas pagadas. Cuidado porque cuando voy a hacer el renglón 10, saldo con 9 cuotas pagadas. ¿Sí? Entonces saco el saldo, el A de N menos 9, entonces va a ser un A de 36 cuotas menos 9 pagadas, me va a dar el saldo. Ese saldo, por el 5%, me tiene que dar los 1056. ¿Sí? Entonces, si yo aprendo a hacer el cuadro, después sola sale la fórmula. Sola pienso que, la fórmula era de esta manera. Practiquen, porque deben hacer. Ustedes esta práctica la pueden hacer con los cuadros que ya tenemos completados, que ya tienen los valores, para que corroboren que les coinciden con los valores. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tengo que pagar de intereses? Esos 1056. No todos los 1443 de la cuota, sino los 1056,60 es el interés que pago con el francés. Y del americano tengo que pagar la cuota obligatoria, que eran los 39.000 por la tasa activa 0,05, los 1.990. O sea que la suma de los dos me da los intereses que pago en ese mes 30. Y última pregunta que me decían acá el C, el saldo deudor a los 50 meses. El saldo deudor a los 50 meses, volvamos al gráfico, llego al mes 50, saldo deudor. ¿Cómo lo saco? Tengo un sistema francés, sacar el saldo de deuda en el francés, y tengo un sistema americano. ¿Cuántos meses han transcurrido? Aquí pago en ese mes las cuotas del francés. Arrancó en el 20, estoy en 50, estoy en la cuota 30 de ambos sistemas, ¿sí? ¿Cuánto es el saldo de deuda en el sistema francés con 30 cuotas pagadas? ¿Y cuánto es el saldo de deuda en el sistema americano con 30 cuotas pagadas? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Perdón, a los 50 meses, 30. ¿Y qué está calculado acá? 20 meses, décimo vez de la refinanciación. No, o sea, a las 50 meses tenemos total de intereses. Los intereses, perdón. Este es 50. Bien. 50 menos 20, 30 meses de refinanciación. O sea, saldo de deuda con 30 cuotas pagadas. Lo calculo con el sistema francés y digo el saldo de deuda con 30 cuotas pagadas. ¿Sí? Aquí sí estoy sacando el saldo pagando la cuota de ese mes 30. No necesito la anterior, porque quiero sacar saldo con el pago de esa cuota. Entonces digo, la cuota por el A de 36 menos 30 cuotas pagadas, a la tasa del 5%, me da el saldo 7.324. ¿Se entiende? Aquí estoy sacando el saldo pagando esa cuota. O sea, ¿cuánto quedo debiendo una vez que pague esa cuota del mes 30? ¿Sí? Y en el sistema americano decíamos, la deuda se mantiene constante, salvo que hay un fondo, que sí lo estuvimos haciendo, porque sí
calculado la cuota voluntaria y tenemos que saber cuánto tengo en el fondo. ¿Sí? Como no voy a hacer los 30 renglones para determinar cuánto es el saldo acumulado, lo hago a través del modelo matemático. Y digo, el saldo de deuda va a estar dado por, ya lo hicimos en el caso anterior, la deuda menos lo que tengo en el fondo, que es esa cuota voluntaria por el S de KI. O sea, esa imposición de K cuotas voluntarias a la tasa I pasiva. Entonces, la deuda de este sistema era 39.799, menos el fondo es cuota de 381,20 y una imposición de 30 cuotas a la tasa pasiva del 0,03. Me queda 21.663 de saldo de este sistema. Sumo los dos saldos y me da el saldo total de deuda a esa fecha. ¿Alguna duda? ¿Algo para preguntar? Esto es como para que tengan un panorama. Lo más probable es que para el parcial haya una refinanciación de un sistema a otro, de un francés a un americano, de un americano a un francés, de un alemán a un francés, de un francés a un alemán, ¿sí? O que no haya, como empezamos en este caso, que no haya un sistema y después pasamos a un sistema. Cuidado, ¿no? Primero veamos si efectivamente hay periodicidad en el pago de las cuotas. Aquí teníamos 6, 9 y 15. Hemos salteado 3 meses, entonces no había un sistema francés cuando empezamos este caso. ¿Sí? A reconocer toda la situación. Y no olvidarse lo que hicimos en este caso. Capitalizamos intereses cuando transcurre el tiempo y no se efectúan pagos. Si terminaron de copiar todo esto, ya lo dejo de compartir y no sé si quieren hacer algo. Profe, espera un poquito. Voy a volver un ratito sobre el punto anterior, donde calculó los intereses Bien. décimos de la refinanciación. Bien, sí. Estaban copiando, esperemos un minutito más y pasamos al otro. Estamos ahí, volvemos al otro cálculo de intereses. Recuerden siempre el concepto de que en el sistema francés y en el alemán la cuota tiene los dos componentes, interés más amortización. ¿Sí? Me pueden preguntar cuánto es el interés de esa cuota, cuánto es la amortización de esa cuota. ¿Sí? O todo el renglón. Tenemos que saber calcular todo el renglón y no importa lo que nos pregunten, ya sabemos cómo hacer el cálculo. ¿Sí? En estos casos no hemos calculado el sistema alemán, pero ustedes practiquen cómo calcular un renglón
determinado con el sistema alemán. Es más fácil de realizar que de los tres, pero vean cómo calcularlo. Es más fácil porque la amortización es constante, ¿sí? Va a variar el interés, pero la amortización es constante. ¿Sí? Bien. Si no hay más dudas, estaríamos por hoy. Los tiempos no nos dan. Antes teníamos casos 7, 8 y 9, en los que también les mostrábamos cómo hacer los cuadros de marcha o los cálculos cuando aparece la inflación, cuando tenemos que tener en cuenta la inflación para determinar las cuotas, o sea, créditos con ajustes por inflación. También en algún año, hace un par de años, hicimos los créditos UVA, que es parecido al sistema del ajuste por inflación. Ahora, por los tiempos que tenemos, no los vamos a martirizar con eso. Pero digamos que funciona el ajuste por inflación. Teniendo un coeficiente de inflación, funcionan todas las fórmulas cargadas con un coeficiente de inflación. No les explico más, porque no hace falta enredarlo, ya es suficiente con todo esto que hemos visto rápidamente. Bien, no hay más dudas con respecto a este caso, es más completito. Sería todo. Bien, ahí hay una pregunta de Javier que me dice: profesor, en un fondo de amortización, si cambia la tasa pasiva en algún momento, ¿en ese momento cambia el valor de mi cuota voluntaria o no? Bien. Si se acuerda que cuando cambie la tasa, por supuesto que va a cambiar los intereses, si hay esa situación, si nos plantean que hay un cambio de tasa, es porque nos van a pagar o más o menos intereses, ¿sí? Porque estamos haciendo un depósito periódico para generar interés. Si nos dicen que la tasa es variable y que primero tenemos una tasa y después o sube o baja la tasa, y efectivamente nos van a pagar más o menos intereses, depende si sube o baja la tasa. Entonces, nosotros calculamos con una tasa inicialmente y vamos depositando. Cuando llega el momento de cambio de tasa, allí, ¿qué tenemos que hacer? Sacar cuánto tenemos en el fondo, el acumulado en el fondo, para decir, ya ese capital lo tenemos, ¿sí? Y nos falta una parte para completar el capital. Independientemente que sea el sistema americano, esto sucede en una renta, ¿sí? El planteo puede ser, tengo una imposición, como hicimos en la renta, una imposición con una tasa y después otra tasa. ¿Se acuerdan que teníamos 6 meses a una tasa y después 6 meses a otra? Y entonces, cuando cambiaba la tasa, ¿qué hacíamos? Al total ahorrado hasta el momento que regía la primera tasa, lo capitalizamos hasta el final, y lo que resta, el saldo que nos falta formar de capital, o sea, supongamos, teníamos que llegar a 10.000, tenemos depositado 6.000 más los intereses, vamos a llegar a 8. ¿Cuánto nos faltan para llegar a los 10? 2.000. Pero ese 2.000 es el resto que tenemos que calcular. ¿Cuánto va a ser la cuota para depositar en esos meses que faltan, ¿sí? Para llegar a formar esos otros 2.000 pesos? Porque esto que tenía en el fondo hasta ahora, más la capitalización, o sea, por 1 más I a los meses que faltan, N menos K, va a ser el total que yo llego a ahorrar, pero me faltan 2.000 más. Y bueno, esos 2.000 haré el cálculo de cuánto es la cuota para llegar a formar ese saldo de 2.000, ¿sí? Con una nueva cuota voluntaria y una nueva tasa. Es lo mismo que hicimos
La fórmula, básicamente, la ecuación que tenemos que armar, es la misma que armamos en la renta con 2 tasas, ¿sí? Esa doble imposición que sumábamos, pero las dos expresan la misma fecha. O sea, un S hasta el momento K, un SK, por 1 más I2 hasta el momento final N, y después tenemos otro, un S, otra cuota 2, digamos, con S de N menos K a la segunda tasa I2. La suma de esos dos que están calculados al momento final me tiene que dar el valor. Es el mismo trabajo que hicimos en la renta, ¿sí? Nada más que lo pensamos como que tenemos que llegar al total de la deuda. Me preguntan si cálculo actuarial vemos. Si quieren, ponemos en el parcial cálculo actuarial también. No, para la parte práctica no. Actuarial no entra tampoco en el segundo parcial. Es para la promoción, ¿sí? Así que por ahora todavía no necesitan eso. Bien. A ver, ¿a dónde quedé con la asistencia? Quedaban algunos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos queda en la próxima clase del lunes ver los temas de empréstito, que en realidad vemos, son tres casos, ¿sí? En los que hacemos el cálculo, que lo vamos a hacer en una sola clase, pero van a ver que básicamente es el trabajo de renta, o sea, tiene incorporado lo que es empréstito, pero es saber trabajar con rentas, ¿sí? Porque es evaluar una renta. Básicamente en eso consiste lo que vamos a trabajar. Evaluar una renta que tiene sus características, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque, y hasta el nombre lo indica, evaluar una renta. En esos empréstitos vamos a cobrar intereses periódicos, que esos intereses van a ser la renta que va a dar ese empréstito, ¿sí? Esos intereses periódicos van a ser una renta que la tengo que evaluar en un determinado momento. En eso va a consistir el trabajo que vamos a hacer. O sea, no es nada nuevo, de cálculos raros, es lo que ya aprendimos, cómo evaluar una renta, pero aplicada al caso particular de empréstito. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Gracias por el aguante y gracias por la participación, que también ha sido importante para ver que se están comprendiendo los temas que hemos desarrollado. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase el lunes. Hasta luego. Hasta el lunes, profe. Buen fin de semana.